Imagina por un momento que estás mirando el cielo nocturno, esa inmensidad oscura salpicada de estrellas que has observado toda tu vida. Ahora imagina que algo cruza ese cielo, algo que no pertenece a nuestro sistema solar, algo que viene de las profundidades del espacio interestelar, viajando a través de la galaxia durante millones de años hasta que, por casualidad, su trayectoria se cruza con la nuestra. En agosto de 2024, los astrónomos detectaron exactamente eso, un objeto que llegaba desde las estrellas, el tercero de su tipo que hemos logrado identificar. Lo llamaron 3i Atlas, y lo que descubrieron sobre él desafió todo lo que creíamos saber sobre los visitantes cósmicos. Porque este objeto, este viajero interestelar, tenía algo que no debería tener, algo que hizo que los científicos de todo el mundo detuvieran lo que estaban haciendo y preguntaran, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo? En el desierto de Atacama, Chile, donde el aire es tan seco que apenas hay humedad para distorsionar la luz de las estrellas, se encuentra uno de los instrumentos más poderosos jamás construidos por la humanidad, el Very Large Telescope, o VLT. No es solo un telescopio, son en realidad 4 telescopios gigantes trabajando en conjunto, cada uno con un espejo de 8.2 metros de diámetro. Imagina el tamaño de una habitación entera convertida en un espejo perfectamente pulido, capaz de captar la luz más débil del universo. Fue este coloso de la astronomía moderna el que capturó algo extraordinario en las primeras semanas de observación del 3i Atlas. Los espectrógrafos, esos instrumentos que descomponen la luz como un prisma descompone un rayo de sol en un arco iris, revelaron líneas espectrales que no deberían estar ahí. Líneas de emisión de níquel, brillantes e inconfundibles, emanando del objeto mientras se alejaba del sol. Pero aquí está lo verdaderamente extraño: no había hierro. En todo el espectro, con toda la sensibilidad de estos instrumentos que pueden detectar cantidades microscópicas de elementos químicos a millones de kilómetros de distancia, no apareció ni rastro de hierro. Para entender por qué esto es tan desconcertante, necesitamos hablar sobre cómo se forman los elementos en el universo. Todos los átomos que componen nuestro mundo, el calcio en nuestros huesos, el hierro en nuestra sangre, el níquel en las monedas, todos fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, colapsa sobre sí misma y luego explota en lo que llamamos una supernova, una explosión tan poderosa que durante unos días puede brillar más que una galaxia entera. En ese momento de violencia cósmica inimaginable, en esas temperaturas y presiones extremas, se forjan los elementos pesados. Y aquí está el detalle crucial: el níquel y el hierro se forman juntos, en el mismo proceso, en las mismas condiciones. Son como hermanos cósmicos, inseparables. De hecho, en todos los cometas, asteroides, meteoritos y polvo cósmico que hemos estudiado, cuando encontramos níquel, siempre, absolutamente siempre, encontramos hierro en cantidades similares o mayores. Es una de esas constantes del universo en las que los astrónomos confían. Hasta ahora, el equipo del VLT, liderado por algunos de los espectroscopistas más experimentados del mundo, revisó sus datos una y otra vez. Calibraron los instrumentos, verificaron las lecturas, compararon con objetos conocidos. Pero los resultados no cambiaban. Níquel sin hierro. Alan Fitzsimmons, un astrónomo de la King's University Belfast que ha dedicado décadas al estudio de cometas, fue uno de los primeros en examinar los espectros. En 30 años estudiando estos objetos, comentó en una entrevista, jamás había visto algo así. No se trata solo de que sea inusual, es que desafía lo que entendemos sobre la química cósmica. Otros equipos confirmaron los hallazgos usando diferentes telescopios, diferentes instrumentos, diferentes metodologías. Todos llegaron a la misma conclusión inquietante: este objeto estaba emitiendo níquel sin trazas detectables de hierro. ¿Pero cómo era posible? ¿Qué tipo de proceso natural podría separar estos elementos que nacen juntos en las supernovas? ¿O estábamos ante algo que no era completamente natural? Para comprender la magnitud de este enigma, tenemos que retroceder unos años,
a octubre de 2017, cuando un objeto inusual fue detectado por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. Lo llamaron 1-Oumuamua, un nombre hawaiano que significa explorador o mensajero que llega primero desde lejos. Fue el primer objeto interestelar confirmado que cruzó nuestro sistema solar. Su trayectoria no dejaba dudas. Venía de las estrellas y volvería a ellas. Pero lo que realmente capturó la imaginación del mundo fue su forma y su comportamiento. Las observaciones sugerían que Oumuamua era extremadamente alargado, quizás con una proporción de 10:1, como un cigarro o un disco delgado rotando. Y luego estaba la anomalía de aceleración. El objeto se aceleró ligeramente al alejarse del Sol, más de lo que la gravedad solar por sí sola podía explicar. En los cometas normales, esta aceleración extra se debe a la desgasificación, cuando el hielo se calienta y expulsa gases que actúan como pequeños cohetes. Pero Oumuamua no mostraba ninguna cola de cometa, ninguna coma, ninguna señal visible de desgasificación. Así que, ¿qué lo estaba empujando? Fue entonces cuando Avi Loeb, el presidente del Departamento de Astronomía de Harvard, propuso algo que dividió a la comunidad científica. ¿Y si Oumuamua no era un objeto natural? ¿Y si era una vela solar, una tecnología que nosotros mismos hemos diseñado, donde una vela delgada y reflectante es empujada por la presión de la luz solar? La propuesta de Loeb no salió de la nada. Argumentó que, dado lo inusual de las características de Oumuamua, la hipótesis de una sonda artificial o los restos de una, aunque improbable, no debería descartarse sin antes considerar todas las posibilidades. Cuando eliminamos lo imposible, escribió Loeb citando a Sherlock Holmes, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. La comunidad astronómica reaccionó con escepticismo inmediato. La mayoría de los astrónomos argumentaron que había explicaciones naturales más plausibles. Quizás Oumuamua era un cometa compuesto de hielo de hidrógeno, que es invisible a nuestros telescopios pero que podría crear la aceleración observada. O tal vez era un fragmento de planeta desintegrado, con una composición química inusual. La controversia sobre Oumuamua aún continúa, años después de su partida. Ya está demasiado lejos para observarlo más, desaparecido en la oscuridad interestelar de donde vino, llevándose sus secretos. Pero dejó algo invaluable. Nos preparó para pensar diferente, para cuestionar nuestras suposiciones cuando el universo nos presenta algo verdaderamente anómalo. 2 años después de Oumuamua, en agosto de 2019, llegó el segundo visitante interestelar, 2-Borisov, descubierto por el astrónomo aficionado ucraniano Gennady Borisov. Pero este objeto fue completamente diferente. Borisov se comportaba exactamente como esperábamos que se comportara un cometa. Tenía una cola espectacular, una coma brillante, se desgasificaba de manera predecible. Su composición química era similar a la de los cometas de nuestro propio sistema solar. Fue casi un alivio para la comunidad astronómica. Miren, parecía decirnos Borisov, los cometas interestelares son normales, son como nuestros cometas, solo que de otro barrio galáctico. Los espectros de Borisov mostraron agua, monóxido de carbono, cianógeno, todos los ingredientes habituales de un cometa. Y sí, cuando los investigadores analizaron sus emisiones metálicas, encontraron níquel y hierro juntos, en las proporciones esperadas, tal como debe ser. Borisov fue un recordatorio reconfortante de que el universo, aunque vasto y extraño, sigue leyes consistentes. Pero también estableció una línea base, un punto de comparación. Ahora sabíamos cómo se ve un cometa interestelar normal. Lo que hacía que el 3I Atlas fuera tan perturbador era precisamente que no encajaba en ese molde. Cuando el 3I Atlas fue detectado por primera vez el 17 de agosto de 2024, utilizando el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, o Atlas por sus siglas en inglés, inicialmente los astrónomos pensaron que tenían otro Borisov entre manos. Las primeras observaciones mostraban un objeto con actividad cometaria, desarrollando una pequeña coma a medida que se acercaba al Sol. Su órbita fue rápidamente calculada, y los números confirmaron lo extraordinario.
Era definitivamente de origen interestelar, con una excentricidad orbital mayor que 1, lo que significa que su trayectoria era hiperbólica, no ligada gravitacionalmente a nuestro Sol. Venía de algún lugar en la dirección de la constelación de Águila, viajando a través del espacio interestelar a velocidades de decenas de kilómetros por segundo relativas al Sol. Había estado viajando durante quién sabe cuánto tiempo, tal vez millones de años, cruzando el vacío entre las estrellas hasta que la gravedad de nuestro Sol lo capturó brevemente en su abrazo antes de lanzarlo de vuelta al espacio profundo. Los astrónomos de todo el mundo dirigieron sus telescopios hacia este nuevo visitante. Era una oportunidad que no podían desperdiciar. Estos objetos interestelares son increíblemente raros. Piensa en ello. Estamos en una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, y el espacio entre ellas es tan vasto que incluso los objetos expulsados de otros sistemas solares raramente cruzan el nuestro. Y cuando lo hacen, se mueven tan rápido que solo los tenemos a la vista durante unas semanas o meses antes de que desaparezcan para siempre. El Very Large Telescope comenzó sus observaciones espectroscópicas cuando el 3I Atlas estaba aproximadamente a 2 unidades astronómicas del Sol. Eso es 2 veces la distancia de la Tierra al Sol. A esa distancia, el calor del Sol era suficiente para sublimar los hielos en la superficie del objeto, convirtiendo sólidos directamente en gases sin pasar por el estado líquido. Este proceso, la desgasificación, crea la característica coma y cola de los cometas. También libera moléculas y átomos que han estado congelados durante eones, dándonos una ventana directa a la composición química del objeto. Los espectrógrafos del VLT, configurados para capturar luz en longitudes de onda específicas, revelaron las líneas espectrales del níquel casi de inmediato. Las líneas estaban en 3042 y 3048 angstroms, en la región ultravioleta cercana del espectro, exactamente donde esperarías ver níquel atómico excitado por la radiación solar. La intensidad de estas líneas indicaba que había una cantidad significativa de níquel siendo liberado, no solo trazas. Pero cuando los investigadores buscaron las líneas correspondientes del hierro, que deberían aparecer en longitudes de onda cercanas, no había nada. Las líneas de hierro neutro, que normalmente se ven en 3072 y 3490 angstroms, estaban ausentes. Las líneas de hierro ionizado también faltaban. Era como si alguien hubiera sacado selectivamente todo el hierro del objeto, dejando solo el níquel. Los investigadores consideraron todas las posibles explicaciones convencionales. Primera hipótesis. Tal vez el hierro estaba allí, pero estaba atrapado en la superficie en forma de compuestos que no se subliman fácilmente. Pero esto no tenía mucho sentido porque el níquel y el hierro tienen propiedades químicas muy similares. Si uno se estaba liberando, el otro también debería estarlo. Segunda hipótesis. Quizás las condiciones de ionización en la coma del cometa favorecían la emisión de níquel sobre el hierro. Pero los modelos físicos de comas cometarias no respaldaban esto. Las temperaturas, las densidades, la radiación solar, todo debería afectar al níquel y al hierro de manera similar. Tercera hipótesis. Tal vez estábamos viendo el resultado de un proceso de formación inusual en el sistema estelar de origen del objeto. Algunos planetas alrededor de ciertas estrellas podrían tener composiciones químicas extrañas si se formaron en discos protoplanetarios con proporciones elementales no estándar. Pero incluso en los exoplanetas más exóticos que hemos estudiado, la relación níquel-hierro tiende a mantenerse dentro de ciertos límites. Lo que estábamos viendo en el 3I Atlas estaba completamente fuera de esos límites. Fue entonces cuando algunos investigadores comenzaron a plantear preguntas más radicales. ¿Y si este objeto había sido procesado de alguna manera? ¿Y si alguien o algo había extraído selectivamente el hierro, dejando atrás un material enriquecido en níquel? Ahora, antes de que pensemos en extraterrestres, hay que decir que existen procesos naturales que pueden concentrar ciertos elementos. Por ejemplo, en la Tierra, los depósitos de níquel laterítico se forman cuando la meteorización química elimina preferentemente elementos más solubles, dejando atrás los metales menos reactivos. Pero estos procesos requieren condiciones muy específicas: agua líquida,
atmósferas, largos periodos de tiempo geológico. No son cosas que esperarías encontrar en un cometa interestelar. Los cometas son esencialmente bolas de nieve sucia, mezclas de hielo y polvo que han permanecido congeladas desde la formación de su sistema solar de origen. No han experimentado el tipo de procesamiento geoquímico que cambiaría dramáticamente su composición metálica. Luego estaba la posibilidad, por más remota que fuera, de que estuviéramos viendo una tecnofirma. Una tecnofirma es cualquier señal observable que indique la presencia de tecnología, especialmente tecnología de origen no terrestre. Usualmente pensamos en tecnofirmas como señales de radio deliberadas, como las que busca SETI, o estructuras masivas como esferas de Dyson que rodean estrellas para capturar su energía. Pero hay tecnofirmas más sutiles. Un objeto con una composición química que no puede explicarse por procesos naturales podría ser un material compuesto diseñado, una aleación específica, incluso los residuos de algún tipo de propulsión o sistema de energía. El níquel es un material interesante desde el punto de vista tecnológico. Es resistente a la corrosión, tiene buenas propiedades magnéticas, es útil en aleaciones de alta resistencia. En nuestra propia tecnología espacial, el níquel se usa en recubrimientos, en baterías, en ciertos tipos de propulsores. ¿Era posible que estuviéramos viendo algo similar en el 3i Atlas? La mayoría de los astrónomos permanecieron escépticos, y con razón. La navaja de Occam, ese principio que nos dice que la explicación más simple suele ser la correcta, sugería que debía haber una explicación natural que simplemente aún no habíamos descubierto. Pero la navaja de Occam también depende de lo que consideremos simple, y eso está determinado por nuestras suposiciones previas sobre cómo funciona el universo. Para poner esto en perspectiva, necesitamos hablar sobre la composición química de los cometas en general. Los cometas son reliquias del sistema solar temprano, cápsulas del tiempo que preservan las condiciones que existían hace 4.500 millones de años cuando los planetas se estaban formando. Están compuestos principalmente de hielo, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco, junto con partículas de polvo que contienen silicatos y metales. Cuando los científicos analizan cometas, ya sea a través de espectroscopia desde la Tierra o mediante misiones espaciales que los visitan directamente, encuentran una composición notablemente consistente. Todos contienen compuestos orgánicos complejos, aminoácidos incluso, los bloques de construcción de la vida. Todos contienen metales en las proporciones que esperarías de material formado en una supernova. El cometa Halley, probablemente el más famoso de todos, ha sido estudiado extensamente cada vez que pasa cerca de la Tierra, aproximadamente cada 75 años. Las ondas espaciales Giotto y Vega, que lo visitaron en 1986, analizaron su composición y encontraron, como era de esperar, níquel y hierro juntos en las proporciones cósmicas estándar. El cometa Hale-Bopp, ese espectacular visitante de 1997 visible a simple vista durante meses, mostró la misma química estándar. Y como mencionamos, Borisov, nuestro segundo visitante interestelar confirmado, también se ajustaba perfectamente al patrón. Entonces, ¿qué hacía al 3i Atlas tan especial? Algunos científicos propusieron que el objeto podría haber sufrido un evento de procesamiento térmico extremo en algún momento de su historia. Imagina un impacto masivo en su sistema solar de origen, tan energético que vaporizó parte del objeto, separando elementos basándose en sus diferentes puntos de ebullición. O quizás el objeto se había acercado demasiado a su estrella madre en algún momento, sufriendo un calentamiento intenso que alteró su química superficial. Pero incluso estas explicaciones tenían problemas. Los puntos de ebullición del níquel y el hierro son bastante similares. 1455 grados Celsius para el níquel, 1538 para el hierro. No es suficiente diferencia para explicar una separación tan completa como la que estábamos viendo. Además, si el objeto hubiera sido calentado lo suficiente como para vaporizar metales, habríamos esperado ver otras anomalías en su composición, otras señales de ese procesamiento extremo. Pero aparte de la anomalía del níquel-hierro,
El 3i Atlas parecía ser un cometa bastante típico en otros aspectos. Su tasa de desgasificación era normal, su brillo evolucionaba de manera esperada, las otras moléculas detectadas en su coma eran las habituales de los cometas. La comunidad científica comenzó a dividirse en campos. Estaban los conservadores, que insistían en que debía haber una explicación natural que simplemente aún no entendíamos, y que invocar hipótesis exóticas era prematuro. El universo es extraño, argumentaban, pero es extraño de maneras que eventualmente podemos entender con la física y la química que conocemos. Luego estaban los que podríamos llamar los exploradores cautelosos, científicos que, aunque no estaban listos para gritar extraterrestres, reconocían que la anomalía era suficientemente inusual como para merecer una consideración seria de explicaciones no convencionales. Y finalmente estaban los especuladores, tanto dentro como fuera de la comunidad científica, que veían en el 3i Atlas la posible evidencia de algo verdaderamente extraordinario, nuestro primer encuentro con un artefacto de otra civilización. En las redes sociales, la historia del 3i Atlas se volvió viral. Twitter, Reddit, YouTube, todos se llenaron de debates apasionados. Las personas sin formación científica preguntaban legítimamente, ¿por qué los científicos eran tan reticentes a considerar la posibilidad de tecnología extraterrestre? ¿No era eso exactamente lo que gente como Carl Sagan había dicho que deberíamos buscar? ¿No estábamos siendo cerrados de mente al descartar la hipótesis sin investigarla adecuadamente? Estas eran preguntas justas, y revelaban una tensión fundamental en cómo la ciencia maneja lo anómalo. El método científico está diseñado para ser conservador, para no saltar a conclusiones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Esta frase, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, popularizada por Carl Sagan, es un principio rector en la ciencia. La razón es práctica. A lo largo de la historia, casi siempre que hemos encontrado algo aparentemente inexplicable, eventualmente hemos descubierto una explicación natural. Los cuásares, cuando fueron descubiertos en los años 60, eran tan extraños que algunos científicos especularon que podrían ser balizas de civilizaciones avanzadas. Resultaron ser núcleos galácticos activos, agujeros negros supermasivos devorando materia y emitiendo enormes cantidades de energía. Los púlsares, descubiertos en 1967, eran tan regulares en sus pulsos que el equipo que los descubrió bromeó llamándolos LGM, The Little Green Men, hombrecitos verdes. Resultaron ser estrellas de neutrones rotando, objetos naturales pero increíblemente exóticos. La historia nos enseña cautela, pero también nos enseña que debemos mantener la mente abierta. Después de todo, sabemos que la vida existe en el universo porque existimos nosotros. Y sabemos que la vida puede evolucionar hacia la inteligencia y la tecnología porque lo hemos hecho nosotros. Entonces, la pregunta no es si existen otras civilizaciones tecnológicas en la galaxia, la pregunta es cuántas hay, dónde están, y si alguna vez encontraremos evidencia de ellas. Los programas SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, han estado escaneando los cielos durante décadas, buscando señales de radio o láser que indiquen la presencia de tecnología. No han encontrado nada definitivo, pero eso no significa que no haya nada que encontrar. La galaxia es inmensa, tiene 100.000 años luz de diámetro, contiene cientos de miles de millones de estrellas. Hemos explorado solo una fracción minúscula del espacio de búsqueda. Es como sacar un vaso de agua del océano y, al no encontrar peces en él, concluir que el océano está vacío. Además, SETI asume que las civilizaciones extraterrestres están transmitiendo activamente señales que podemos detectar. ¿Pero qué pasa si no lo están? ¿Qué pasa si son silenciosas? ¿O si su tecnología es tan avanzada que no produce las señales que estamos buscando? Es por eso que algunos astrobiólogos han comenzado a enfocarse en tecnofirmas pasivas, signos de tecnología que no requieren que nadie esté tratando de comunicarse con nosotros. Cosas como la contaminación atmosférica en planetas distantes, estructuras megaingeniería, o sí, objetos interestelares con propiedades anómalas. El 3i Atlas se convirtió en un caso de estudio en tiempo real de cómo la ciencia lidia con lo ambiguo.
Conferencias internacionales se organizaron para discutir el objeto. Artículos científicos fueron publicados presentando diferentes teorías. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, el mismo departamento donde Avi Loeb había propuesto su controvertida hipótesis sobre Oumuamua, publicó un análisis estadístico de la anomalía del níquel. Calcularon que la probabilidad de que un cometa formado por procesos naturales estándar mostrara esta anomalía era de aproximadamente 1 en 10.000. No imposible, pero ciertamente inusual. Otro grupo, del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania, propuso un modelo donde el objeto podría haberse formado en el disco de escombros de una supernova tipo Ia, un tipo específico de explosión estelar que produce proporciones elementales ligeramente diferentes a las supernovas normales. Pero incluso este modelo tuvo problemas para explicar completamente la ausencia de hierro. Mientras tanto, los telescopios seguían observando. El 3I Atlas alcanzó su perihelio, su aproximación más cercana al Sol, en septiembre de 2024, pasando dentro de la órbita de Marte. Este fue el momento de máxima actividad, cuando la desgasificación estaba en su punto máximo. Los astrónomos esperaban que, con más material siendo expulsado, podrían detectar trazas de hierro que habían estado ocultas. Pero no fue así. Las observaciones de seguimiento con el telescopio espacial Hubble, el Keck en Hawái y el telescopio espacial James Webb, todos confirmaron lo mismo: níquel abundante, hierro ausente. El James Webb, en particular, ofreció datos espectroscópicos de una calidad sin precedentes. Sus instrumentos infrarrojos podían detectar moléculas y átomos en la coma del cometa con una sensibilidad extraordinaria. Además de confirmar la anomalía del níquel, Webb detectó algo más interesante: la presencia de moléculas orgánicas complejas, hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAPS. Estos compuestos son comunes en el espacio, se encuentran en nubes interestelares, en cometas, incluso en meteoritos que caen a la Tierra. Son importantes porque son precursores de moléculas biológicas. Pero lo interesante del 3I Atlas era la abundancia relativa de estos HAPS. Eran más abundantes de lo esperado, y además mostraban una distribución de masas molecular inusual, con una predominancia de moléculas más grandes y complejas. Algunos astrobiólogos señalaron que esta distribución se parecía vagamente a lo que podríamos esperar de material orgánico que hubiera sido sintetizado o procesado, en lugar de simplemente condensado del gas interestelar. Pero esto también era ambiguo. Los procesos químicos en el espacio son complejos y aún no completamente entendidos. Es posible que el objeto simplemente se hubiera formado en un ambiente químico inusual. A medida que octubre avanzaba, el 3I Atlas comenzó a alejarse, su brillo disminuyendo a medida que se alejaba tanto del Sol como de la Tierra. Los astrónomos sabían que tenían una ventana limitada para estudiarlo. Para noviembre, estaría demasiado débil para observaciones detalladas. Para diciembre, sería solo un punto de luz tenue, indistinguible de las miles de estrellas de fondo. Y luego, en algunos meses más, desaparecería por completo, saliendo del sistema solar en una trayectoria que lo llevaría hacia el espacio interestelar, quizás para viajar durante millones de años más antes de encontrar otro sistema estelar. Esta es una de las frustraciones de estudiar objetos interestelares: solo los tenemos por un tiempo muy breve. Es como si el universo nos mostrara algo fascinante y luego lo quitara antes de que podamos estudiarlo adecuadamente. Con Oumuamua, para cuando la comunidad científica se dio cuenta de cuán inusual era, ya estaba demasiado lejos para observaciones de seguimiento detalladas. Con Borisov, pudimos hacer un mejor trabajo porque fue detectado más temprano en su paso por el sistema solar, pero aún así, solo tuvimos unos meses. Con el 3I Atlas, los astrónomos estaban determinados a no perder la oportunidad. Se propusieron misiones de seguimiento rápido. La NASA exploró la posibilidad de redirigir una de sus naves espaciales existentes para un sobrevuelo. La nave Osiris-Rex,
que acababa de regresar de su misión de recolección de muestras del asteroide Bennu, teóricamente podría haber sido redirigida, pero los cálculos orbitales mostraron que no tenía suficiente combustible para alcanzar el 3i Atlas antes de que saliera del sistema solar interior. La Agencia Espacial Europea consideró una misión de lanzamiento rápido, pero el problema era que estas misiones toman años en planificarse y construirse. Incluso con una vía rápida de desarrollo, no habría forma de lanzar algo lo suficientemente rápido como para interceptar este objeto específico. Pero la discusión desencadenó algo más amplio, un reconocimiento de que necesitamos estar mejor preparados para la próxima vez. Porque habrá una próxima vez. Los modelos sugieren que varios objetos interestelares pasan por el sistema solar interior cada año. La mayoría son demasiado pequeños o demasiado oscuros para detectar con nuestra tecnología actual, pero a medida que nuestros telescopios mejoran, detectaremos más. De hecho, el observatorio Vera Rubin, que comenzará operaciones completas pronto, se espera que detecte uno o más objetos interestelares cada año. Necesitamos tener listas naves espaciales que puedan ser lanzadas rápidamente en misiones de intercepción. La idea de una misión de intercepción de objetos interestelares no es nueva. En 2019, después del descubrimiento de Borisov, un grupo de ingenieros de la NASA publicó un estudio sobre cómo se podría diseñar tal misión. La propuesta involucraba tener una nave espacial en espera, ya construida y lista, que pudiera ser lanzada con poco aviso. La nave estaría equipada con instrumentos para espectroscopia, imagenología, y posiblemente incluso para la recolección de muestras. La idea era alcanzar el objeto interestelar mientras todavía estaba en el sistema solar interior, hacer múltiples sobrevuelos, y recopilar tantos datos como fuera posible. El costo estimado de tal misión era de alrededor de $500 millones. No es barato, pero tampoco exorbitante en términos de misiones espaciales. Para comparación, la misión Mars Rover Perseverance costó alrededor de $2.700 millones. El desafío principal era justificar el gasto para una misión que podría tener que esperar años por un objetivo adecuado. Pero el 3i Atlas cambió esa conversación. De repente, había un caso convincente de que estos objetos no eran solo científicamente interesantes, sino potencialmente cruciales para responder algunas de las preguntas más profundas de la humanidad. La Agencia Espacial Europea también se unió a la discusión, proponiendo la misión Comet Interceptor, que había estado en desarrollo desde 2019, pero que ahora recibía una atención renovada y un posible aumento de presupuesto. La idea detrás de Comet Interceptor era brillante en su simplicidad. En lugar de esperar a que se descubra un objetivo y luego tratar de lanzar una misión, la nave espacial sería lanzada primero y esperaría en un punto gravitacionalmente estable llamado L2, uno de los puntos de Lagrange donde la gravedad de la Tierra y el Sol se equilibran. Desde allí, podría permanecer durante años, esperando pacientemente a que se descubriera un objetivo adecuado, ya sea un cometa de periodo largo de la nube de Oort, o idealmente, un visitante interestelar. Cuando llegara el momento, la nave espacial se activaría, saldría de su órbita de estacionamiento y se dirigiría hacia el objetivo. El diseño incluía 3 componentes separados, una nave principal y 2 subsondas más pequeñas que se separarían cerca del objetivo para observarlo desde múltiples ángulos simultáneamente. Imagina 3 cámaras filmando el mismo evento desde diferentes perspectivas, cada una capturando detalles que las otras podrían perder. Los instrumentos a bordo incluirían espectrómetros de masas para analizar la composición química del gas y el polvo expulsados por el objeto, cámaras de alta resolución para mapear su superficie, magnetómetros para medir cualquier campo magnético, y detectores de polvo para analizar las partículas que la nave encontraría al pasar por la coma del cometa. La posibilidad de recoger muestras físicas y traerlas de vuelta a la Tierra era algo que los científicos soñaban. Las misiones de retorno de muestras son increíblemente valiosas porque permiten análisis mucho más detallados de los que podemos hacer con instrumentos remotos. En la Tierra, en laboratorios bien equipados, los científicos pueden usar técnicas como la espectrometría de masas de alta precisión, la difracción de rayos X, la microscopía electrónica, para examinar muestras átomo por átomo. Podrían determinar no solo qué elementos están presentes,
sino también sus isótopos, las proporciones isotópicas que cuentan la historia de dónde y cómo se formó el material. Podrían estudiar la estructura cristalina de los minerales, buscar moléculas orgánicas preservadas, incluso buscar posibles biosignaturas si las hubiera. Una misión de retorno de muestras a un objeto interestelar sería como traer un pedazo de otro sistema solar a nuestros laboratorios. Pero el desafío técnico era inmenso. Los objetos interestelares se mueven rápido, típicamente a velocidades de 20 a 40 kilómetros por segundo relativas al Sol. Alcanzarlos requiere una nave espacial que pueda igualar esa velocidad, lo que significa una enorme cantidad de propulsión. Y luego, una vez que has recogido tu muestra, tienes que desacelerar lo suficiente como para regresar a la Tierra, lo que requiere aún más propulsión. Con la tecnología de cohetes químicos convencionales, sería casi imposible. Pero hay otras tecnologías en desarrollo que podrían hacer posible lo imposible. La propulsión eléctrica solar, que usa la electricidad generada por paneles solares para ionizar un gas y expulsarlo a alta velocidad, es mucho más eficiente que los cohetes químicos. Es más lenta, toma más tiempo para construir velocidad, pero eventualmente puede alcanzar velocidades mucho más altas. La sonda Dawn de la NASA usó propulsión eléctrica para visitar 2 asteroides diferentes, Vesta y Ceres, algo que habría sido imposible con propulsión química convencional. Otra posibilidad es la propulsión nuclear, ya sea en forma de propulsión nuclear térmica, donde un reactor calienta un propelente que luego es expulsado, o propulsión nuclear eléctrica, donde un reactor genera electricidad para un sistema de propulsión eléctrica. Ambas ofrecen mucho más empuje que la propulsión química, aunque vienen con sus propios desafíos políticos y técnicos. Y luego está la idea realmente futurista: las velas solares. Una vela solar es exactamente lo que suena, una vela gigante, pero en lugar de capturar el viento, captura la luz del sol. Los fotones de luz solar, aunque no tienen masa, tienen momento, y cuando rebotan en una superficie reflectante, transfieren ese momento, empujando la vela. Es un empuje minúsculo, pero es continuo, y en el vacío del espacio, donde no hay resistencia del aire, ese empuje constante puede eventualmente acelerar una nave a velocidades muy altas. La NASA ya ha probado esta tecnología con misiones como LightSail 2, y hay propuestas para velas solares mucho más grandes y ambiciosas. Pero mientras la comunidad espacial debatía misiones futuras, el 3 y Atlas continuaba su viaje de salida, alejándose del Sol, alejándose de nosotros, llevándose su misterio. Para principios de 2025, las observaciones se habían vuelto difíciles. El objeto estaba débil, requiriendo largos tiempos de exposición incluso con los telescopios más grandes. Los astrónomos habían recopilado todos los datos que probablemente iban a obtener. Ahora venía la fase de análisis, cuando equipos de investigadores en todo el mundo examinarían minuciosamente cada espectro, cada imagen, cada punto de datos, buscando pistas que pudieran resolver el enigma. Los resultados comenzaron a publicarse en revistas científicas revisadas por pares. Un estudio detallado liderado por el equipo del VLT confirmó definitivamente la anomalía del níquel y estableció límites superiores estrictos sobre la cantidad de hierro que podría estar presente. Basándose en la sensibilidad de sus instrumentos, podían decir con confianza que si había hierro allí, había menos de una parte por cada 50 partes de níquel, una proporción que era, por decir poco, astronómicamente inusual. Otro estudio examinó las moléculas orgánicas detectadas por el telescopio Webb. Los investigadores crearon modelos químicos detallados, tratando de reproducir la distribución observada de hidrocarburos aromáticos policíclicos a través de procesos naturales. Descubrieron que podían acercarse, pero no perfectamente, a lo que se observaba. Siempre había discrepancias, pequeñas pero persistentes, que sugerían que había algo sobre la química de este objeto que no entendían completamente. Un tercer estudio, este más especulativo, examinó la posibilidad de que el objeto fuera en realidad un fragmento de un planeta o luna desintegrado.
La idea era que si un planeta rico en níquel hubiera sido destrozado, quizás en una colisión catastrófica o por fuerzas de marea si pasaba demasiado cerca de una estrella o agujero negro, los fragmentos podrían tener composiciones inusuales dependiendo de qué parte del planeta vinieran. El núcleo de un planeta rocoso, por ejemplo, es típicamente rico en hierro, mientras que el manto puede tener diferentes proporciones de elementos. Pero este escenario también tenía problemas. Para que funcionara, necesitarías condiciones muy específicas y, francamente, algo arbitrarias. Era posible, pero no particularmente satisfactorio como explicación. La sensación general en la comunidad científica era de frustración. Tenían todos estos datos extraordinarios, observaciones de una calidad que habrían sido imposibles hace solo una década, y sin embargo, aún no podían responder definitivamente la pregunta más básica: ¿qué era realmente este objeto? La ciencia es a menudo así. No avanza en líneas rectas y claras hacia la verdad. Avanza en círculos, con retrocesos y callejones sin salida, con debates y desacuerdos. A veces, la respuesta a un misterio llega rápidamente. Otras veces, toma años, décadas, incluso generaciones. Hay preguntas que los antiguos griegos hicieron que todavía estamos respondiendo. Hay misterios de hace un siglo que recién ahora estamos resolviendo. Mientras tanto, el debate público sobre el 3 y Atlas tomó vida propia. Los medios de comunicación lo cubrieron extensamente, aunque no siempre con la precisión que los científicos habrían deseado. Los titulares oscilaban entre el sensacionalismo y el escepticismo extremo. ¿Es este cometa una nave extraterrestre?, gritaban algunos. Los científicos descartan las afirmaciones extraterrestres sobre objeto espacial, respondían otros. La verdad, como siempre, era más matizada. La mayoría de los científicos no estaban diciendo que definitivamente no era tecnología extraterrestre, estaban diciendo que no había evidencia suficiente para llegar a esa conclusión, y que había explicaciones más probables que aún debían ser exploradas. Pero en la era de las redes sociales, los matices se pierden fácilmente. Las personas querían respuestas claras, sí o no, blanco o negro. La ambigüedad era incómoda, insatisfactoria. En Reddit, en foros de astronomía, en grupos de Facebook dedicados a la búsqueda de vida extraterrestre, el 3 y Atlas se convirtió en un tema de debate apasionado. Los entusiastas señalaban a Oumuamua, al 3 y Atlas, a otros objetos anómalos, y argumentaban que en conjunto, estos casos sugerían que había algo más sucediendo, que quizás estábamos siendo visitados por sondas de otras civilizaciones y simplemente no queríamos admitirlo. Los escépticos, por su parte, argumentaban que estos objetos eran simplemente inusuales de maneras que aún no entendíamos, pero que eventualmente entenderíamos, y que ver extraterrestres en cada anomalía era un ejemplo de sesgo de confirmación y pensamiento mágico. Lo interesante era que ambos lados tenían puntos válidos. Los entusiastas tenían razón en que no deberíamos descartar prematuramente hipótesis solo porque nos parecen improbables o incómodas. La historia de la ciencia está llena de ideas que fueron ridiculizadas en su momento, pero que resultaron ser correctas. La tectónica de placas, la idea de que los continentes se mueven, fue considerada ridícula durante décadas antes de ser aceptada. La existencia de meteoritos, rocas que caen del cielo, fue negada por académicos respetables que insistían en que era superstición campesina. Incluso la expansión del universo fue inicialmente resistida por muchos astrónomos, incluido el propio Albert Einstein. Así que sí, deberíamos mantener la mente abierta. Pero los escépticos también tenían razón en que la mente abierta no significa que aceptemos cualquier idea sin evidencia sólida. Como decía el astrónomo Carl Sagan, debes mantener tu mente abierta, pero no tan abierta que tu cerebro se caiga. Necesitamos evidencia. Necesitamos datos, necesitamos ser rigurosos en nuestro análisis. La pregunta es, ¿qué constituye evidencia suficiente de algo tan extraordinario como tecnología extraterrestre? ¿Cómo reconoceríamos una tecnofirma si viéramos una? Estas son preguntas que los científicos están empezando a tomarse más en serio. La NASA,
en 2020, estableció formalmente un equipo de estudios sobre fenómenos aéreos no identificados, o UAPS, lo que antes llamábamos ovnis. El objetivo no era buscar extraterrestres per se, sino aplicar rigor científico a observaciones que hasta ahora habían sido mayormente dominio de entusiastas y teorías de conspiración. El equipo publicó su primer informe en 2023, concluyendo que de los cientos de casos examinados, la mayoría podían explicarse como fenómenos naturales, errores de sensores o aeronaves convencionales mal identificadas, pero que quedaba un pequeño porcentaje de casos que genuinamente no podían explicarse con la información disponible. Esto no significaba que fueran extraterrestres, significaba que necesitaban más datos, mejores instrumentos, más análisis riguroso. Esta misma actitud comenzó a aplicarse a los objetos interestelares. En lugar de automáticamente asumir que algo inusual debe ser natural, o automáticamente asumir que debe ser artificial, los científicos estaban aprendiendo a decir, no sabemos, pero aquí está cómo podemos investigarlo más. Esta es en realidad la esencia del método científico. No es tener todas las respuestas, es tener un proceso para encontrar respuestas. Es estar dispuesto a cambiar de opinión cuando aparecen nuevos datos. Es ser honesto sobre la incertidumbre en lugar de pretender certeza donde no la hay. El legado del 3 y Atlas, independientemente de lo que finalmente resulte ser, es que nos forzó a pensar más profundamente sobre estos temas. Aceleró las discusiones sobre misiones de intercepción de objetos interestelares. Estimuló nuevas investigaciones sobre procesos químicos en cometas y asteroides. Renovó el interés en la búsqueda de tecnofirmas más allá de las señales de radio tradicionales. Y quizás lo más importante, recordó al público que el universo sigue siendo un lugar misterioso, lleno de preguntas sin responder, y que eso es algo emocionante, no aterrador. Vivimos en una época extraordinaria para la astronomía y la exploración espacial. Nuestros telescopios son más poderosos que nunca. El James Webb puede ver las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Nuestros detectores de ondas gravitacionales pueden escuchar las colisiones de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia. Nuestras naves espaciales han visitado todos los planetas del sistema solar y están comenzando a explorar más allá. Y cada nuevo descubrimiento trae nuevas preguntas. Encontramos miles de exoplanetas orbitando otras estrellas, y ahora preguntamos, ¿cuántos de ellos podrían albergar vida? Descubrimos que hay océanos líquidos debajo de las superficies heladas de lunas como Europa y Encélado, y ahora preguntamos, ¿podría haber vida allí también? Detectamos moléculas orgánicas complejas en el espacio interestelar, en cometas, en asteroides, y preguntamos, ¿cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Podrían los ingredientes de la vida haber llegado del espacio? El 3 y Atlas se une a una larga lista de misterios cósmicos que nos mantienen despiertos por la noche, preguntándonos. Es un recordatorio de que, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, seguimos siendo como niños en una playa infinita, recogiendo conchas ocasionales mientras el gran océano de la verdad se extiende sin descubrir ante nosotros, como dijo Isaac Newton. Pero cada concha que recogemos nos enseña algo. Cada pregunta que hacemos nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en el cosmos. Y hay algo profundamente humano en esa búsqueda. Hemos estado mirando las estrellas y haciendo preguntas desde que éramos capaces de hacer preguntas. Nuestros antepasados construyeron observatorios de piedra, rastrearon los movimientos de los planetas, inventaron mitologías para explicar lo que veían. Los antiguos griegos especularon sobre otros mundos, otras tierras más allá de la nuestra. En el siglo XVI, Giordano Bruno propuso que las estrellas eran otros soles con sus propios planetas, y que algunos de esos planetas podrían estar habitados. Fue quemado en la hoguera en parte por estas ideas, consideradas heréticas en su tiempo. Ahora sabemos que tenía razón sobre las estrellas y los planetas. Todavía no sabemos si tenía razón sobre la vida en esos otros mundos, pero estamos buscando la respuesta. Esta continuidad, esta búsqueda perpetua de entendimiento que atraviesa generaciones y culturas, es una de las cosas que nos define como especie.
El 3 y Atlas también nos recuerda la importancia de la vigilancia. Estos objetos interestelares son raros y fugaces. Si no estuviéramos mirando, si no tuviéramos telescopios escaneando el cielo cada noche, nos los perderíamos por completo. Hace 100 años, antes de que tuviéramos las herramientas para detectarlos, probablemente pasaron docenas, tal vez cientos de objetos interestelares por nuestro sistema solar sin que lo supiéramos. ¿Cuántas oportunidades perdimos? ¿Cuántos misterios pasaron desapercibidos? Ahora que tenemos la capacidad de verlos, debemos seguir mirando, seguir buscando. El observatorio Vera Rubin, cuando esté completamente operativo, fotografiará todo el cielo visible cada pocas noches, creando un registro cinematográfico del universo. Cualquier cosa que se mueva, cualquier cosa que cambie, será detectada. No solo objetos interestelares, sino también asteroides que podrían amenazar la Tierra, supernovas distantes, estrellas variables, galaxias en colisión. Será una revolución en la astronomía, generando más datos en sus primeros años de operación que todos los telescopios anteriores combinados. Y con esos datos vendrán más descubrimientos, más sorpresas, más preguntas. Quizás detectaremos decenas de objetos interestelares y descubriremos que el 3 y Atlas no era tan inusual después de todo, que hay toda una población de objetos con química extraña flotando entre las estrellas. O quizás confirmaremos que era verdaderamente anómalo, único entre miles. Cualquiera de esas respuestas sería científicamente valiosa. También vale la pena considerar qué nos dice el 3 y Atlas sobre la dinámica del sistema solar y la galaxia. Estos objetos interestelares son expulsados de sus sistemas solares de origen por interacciones gravitacionales, típicamente con planetas gigantes. Júpiter, en nuestro propio sistema solar, ha expulsado incontables cometas y asteroides a lo largo de miles de millones de años, enviándolos al espacio interestelar. Algunos de esos objetos expulsados por Júpiter están ahora cruzando otros sistemas solares, siendo detectados por civilizaciones alienígenas, si existen, de la misma manera que estamos detectando visitantes de sus sistemas. Es un intercambio continuo de material entre las estrellas, un tipo de contaminación cruzada galáctica. Este intercambio no es solo un dato interesante, podría ser fundamentalmente importante para el origen de la vida. Hay una teoría llamada panspermia que sugiere que la vida podría propagarse entre planetas o incluso entre sistemas estelares a través de asteroides y cometas. La idea es que los microorganismos, quizás en forma de esporas resistentes a la radiación, podrían sobrevivir el viaje a través del espacio protegidos dentro de rocas. Cuando estas rocas impactan un planeta adecuado, podrían sembrar ese planeta con vida. Es una idea controvertida, pero no imposible. Sabemos que algunos microorganismos terrestres son increíblemente resistentes. Las bacterias tardígradas pueden sobrevivir en el vacío del espacio, extremos de temperatura, radiación que mataría a la mayoría de los seres vivos. Si la panspermia es posible, entonces los objetos interestelares como el 3 y Atlas no son solo curiosidades astronómicas, son potencialmente los vectores por los cuales la vida podría distribuirse a través de la galaxia. Esta idea conecta con algo que los filósofos y científicos han contemplado durante décadas: el principio de mediocridad, también llamado principio copernicano. La idea básica es que no hay nada especial sobre nosotros, sobre la Tierra, sobre nuestro sistema solar. Copérnico nos mostró que la Tierra no es el centro del universo. Desde entonces, cada descubrimiento astronómico importante ha reforzado esta lección. Nuestro Sol es una estrella ordinaria entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una entre trillones en el universo observable. Los planetas son comunes. Los ingredientes de la vida son comunes. Si realmente no hay nada especial sobre nosotros, entonces la vida también debería ser común. La inteligencia debería ser común. Y sin embargo, aquí está el problema: no vemos evidencia de ello. Esta es la famosa paradoja de Fermi, planteada por el físico Enrico Fermi en los años 50 durante una conversación casual en el almuerzo. Si la galaxia está llena de civilizaciones, preguntó Fermi,
¿Dónde están todos? ¿Por qué no hemos visto signos inequívocos de su existencia? ¿Por qué no han venido a visitarnos? ¿Por qué el cielo está tan silencioso? Ha habido docenas de soluciones propuestas a la paradoja de Fermi. Quizás las civilizaciones son comunes pero de corta duración, autodestruyéndose antes de desarrollar la capacidad de viajar entre las estrellas o enviar señales que podamos detectar. Quizás las distancias entre las estrellas son simplemente demasiado grandes, y el viaje interestelar es más difícil de lo que imaginamos. Quizás las civilizaciones avanzadas no tienen interés en explorarnos o contactarnos, del mismo modo que nosotros no tratamos de comunicarnos con las hormigas. O quizás, la solución más sobria pero inquietante, la vida es en realidad increíblemente rara, quizás única, y estamos solos en un universo vasto e indiferente. Objetos como el 3 y Atlas nos dan una nueva forma de abordar esta pregunta. En lugar de esperar pasivamente señales de radio o buscar planetas habitables a años luz de distancia, podemos examinar los objetos que realmente cruzan nuestro sistema solar. Si alguna civilización está explorando la galaxia, podrían hacerlo enviando sondas que viajan entre las estrellas, estudiando cada sistema que encuentran. Estas sondas no necesitarían ir muy rápido. Incluso a velocidades modestas, digamos una décima parte de la velocidad de la luz, podrías explorar toda la galaxia en unos pocos millones de años. Eso suena como mucho tiempo, pero en escalas galácticas, es un abrir y cerrar de ojos. La Vía Láctea tiene más de 13.000 millones de años. Si una civilización comenzó a enviar sondas hace 100 millones de años, nuestro sistema solar podría haber sido visitado muchas veces. Algunas de esas sondas podrían estar aquí ahora, objetos pequeños, inactivos, orbitando silenciosamente en el sistema solar exterior, esperando. Suena a ciencia ficción, y tal vez lo sea, pero no viola ninguna ley de la física. Es técnicamente posible, lo que significa que debemos al menos considerarlo. El astrónomo James Benford propuso que los objetos interestelares, especialmente aquellos con trayectorias o composiciones inusuales, deberían ser tratados como posibles sondas hasta que podamos demostrar lo contrario. No está diciendo que lo son, está diciendo que deberíamos verificarlo. ¿Y cómo lo verificas? Con observaciones cuidadosas, buscando signos de actividad no natural, emisiones de energía, cambios de trayectoria que no puedan explicarse por la gravedad, estructuras o simetrías no naturales. La mayoría de las veces, probablemente confirmaremos que el objeto es natural. Pero si alguna vez encontramos uno que no lo es, ese sería el descubrimiento más importante en la historia humana. El contexto cultural del 3 y Atlas también es fascinante. Vivimos en una época donde la cultura popular ha preparado al público para la idea de vida extraterrestre de maneras que generaciones anteriores nunca experimentaron. Las películas, la televisión, los libros, todos están llenos de alienígenas, desde los amigables hasta los aterradores. Star Trek, Star Wars, Contacto, Era Evil, Interestelar, estos no son solo entretenimiento, moldean cómo pensamos sobre nuestro lugar en el cosmos. Cuando se anuncia un descubrimiento astronómico inusual, el público inmediatamente pregunta, ¿son alienígenas? No porque sean ingenuos, sino porque la cultura les ha enseñado a hacer esa pregunta. Y honestamente, es una buena pregunta para hacer. El problema es que los científicos y el público a menudo tienen diferentes estándares para que constituye evidencia convincente. El público ve un objeto con propiedades inusuales y dice, eso podría ser una nave espacial alienígena. Los científicos ven el mismo objeto y dicen, eso es interesante, pero hay 10 explicaciones naturales que necesitamos descartar primero. Ambas respuestas son válidas en sus propios contextos. El entusiasmo público impulsa el financiamiento y el interés en la ciencia. El escepticismo científico asegura que no nos engañemos a nosotros mismos. Lo ideal es un equilibrio entre los dos. Las redes sociales amplificaron el impacto del 3 y Atlas de maneras que no habrían sido posibles hace solo unos años. Cuando Oumuamua fue descubierto en 2017, Twitter estaba en su apogeo como plataforma para la discusión científica.
Para el tiempo del 3 y Atlas, había una ecosfera aún más rica de plataformas. Twitter, ahora llamado X, Reddit, YouTube, TikTok, cada una con sus propias comunidades discutiendo el objeto. Los astrónomos profesionales usaban estas plataformas para compartir sus hallazgos directamente con el público, sin pasar por los medios tradicionales. Los entusiastas aficionados contribuían con sus propias observaciones y análisis. Los escépticos y los creyentes debatían en tiempo real. Era democrático y caótico, informativo y lleno de desinformación, todo al mismo tiempo. Un video de TikTok sobre el 3 y Atlas, creado por una estudiante de astronomía, obtuvo más de 10 millones de visitas. Explicaba la anomalía del níquel en términos simples y accesibles, con visualizaciones ingeniosas, y terminaba con una pregunta abierta: ¿qué crees que es? Los comentarios estaban llenos de especulación, desde la razonable hasta la absurda, pero todos comprometidos, todos pensando sobre el cosmos y nuestro lugar en él. Eso, en sí mismo, tiene valor. Cuando las personas piensan sobre el universo, cuando hacen preguntas sobre los misterios de la existencia, están participando en una de las actividades más fundamentalmente humanas. No importa si sus respuestas son correctas, lo que importa es que están preguntando. También hubo consecuencias negativas. Como con cualquier tema que captura la imaginación del público, surgieron teorías de conspiración. Algunos afirmaban que los gobiernos sabían más de lo que admitían, que había evidencia secreta de que el 3 y Atlas era una nave extraterrestre, pero que estaba siendo ocultada para evitar el pánico. Otros decían que todo era un engaño, que el objeto ni siquiera existía, que era una distracción de otros problemas terrestres. Estas teorías, aunque sin fundamento, se propagaron rápidamente en ciertos círculos en línea. Es un recordatorio de que la ciencia opera en un contexto social, y ese contexto incluye desconfianza en las instituciones, desinformación deliberada, y la tendencia humana natural de ver patrones y conspiraciones incluso donde no existen. Los científicos que trabajan en el 3 y Atlas se encontraron no solo teniendo que hacer ciencia, sino también teniendo que comunicarla, defendiéndose contra la desinformación y tratando de mantener la discusión pública anclada en los hechos. Era un trabajo adicional para el cual muchos no habían sido entrenados, pero que reconocían como cada vez más necesario en el mundo moderno. A medida que el 2025 avanzaba y el 3 y Atlas continuaba su inexorable viaje lejos del Sol, la intensidad de la discusión pública comenzó a disminuir. Otros eventos captaron la atención del mundo. Pero en la comunidad científica, el trabajo continuaba. Los datos recopilados del objeto serían analizados durante años. Los modelos teóricos serían refinados. Nuevas ideas serían propuestas, probadas, descartadas o desarrolladas. Este es el ritmo real de la ciencia, no los titulares dramáticos, sino el trabajo paciente y meticuloso de intentar entender. Y siempre estaba la esperanza de que el próximo visitante interestelar nos dijera más. Cada objeto es una muestra de un sistema estelar diferente, con su propia historia, su propia química, sus propias peculiaridades. A medida que construyamos una biblioteca de estos objetos, comenzaremos a ver patrones, entenderemos qué es común y qué es verdaderamente inusual. El 3 y Atlas será una parte importante de esa biblioteca, un punto de datos que ayudará a los astrónomos futuros a contextualizar lo que encuentren. Quizás en una década, cuando hayamos estudiado 20 o 30 objetos interestelares, miraremos hacia atrás al 3 y Atlas y diremos: ah, sí, ese fue el primero que nos mostró que la química del níquel en cometas interestelares puede ser más variable de lo que pensábamos. O tal vez diremos: ese fue el que nos hizo comenzar a buscar tecnofirmas en serio. De cualquier manera, su legado será duradero. Vale la pena reflexionar sobre lo que este objeto, este fragmento de hielo y roca y metal viajando a través del vacío, representa filosóficamente. Es un mensajero de otro mundo, literalmente. Lleva consigo información sobre su lugar de origen, codificada en su composición química, su estructura, su trayectoria. Leer esa información es como leer una carta enviada hace eones desde un rincón distante de la galaxia.
La carta no está escrita en palabras que podamos leer directamente, está escrita en el lenguaje de los átomos y las moléculas, en las órbitas y velocidades, en la luz emitida y absorbida. Pero podemos aprender a leer ese lenguaje, y cuando lo hacemos, las historias que cuenta son extraordinarias. Cada objeto interestelar cuenta la historia de un sistema solar que podemos nunca ver directamente, de planetas que podrían orbitar estrellas a cientos de años luz de distancia, de procesos que ocurrieron en épocas en las que la Tierra era muy diferente o tal vez ni siquiera existía. Son cápsulas del tiempo cósmica, y somos increíblemente afortunados de vivir en una época donde finalmente tenemos la tecnología para detectarlas y estudiarlas. Nuestros antepasados hace 100 años ni siquiera sabían que existían. Hace 1000 años, habrían sido completamente indetectables, pasando inadvertidos por el sistema solar mientras la humanidad miraba hacia arriba con solo sus ojos desnudos. Ahora podemos verlos, analizarlos, aprender de ellos. Es un privilegio extraordinario, y con ese privilegio viene una responsabilidad. La responsabilidad de seguir buscando, de seguir preguntando, de no conformarnos con respuestas fáciles cuando el universo nos presenta algo verdaderamente desconcertante. El TRES y Atlas también nos obliga a confrontar nuestras limitaciones. Por mucho que hayamos avanzado tecnológicamente, seguimos siendo una especie confinada a un solo planeta, orbitando una sola estrella. Podemos enviar sondas robóticas a los confines de nuestro sistema solar, pero incluso esas ondas tardan décadas en llegar allí. La Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto hecho por humanos más distante, y después de casi 50 años de viaje, apenas ha comenzado a entrar en el espacio interestelar, la región entre las estrellas. A su velocidad actual, tardaría más de 70.000 años en llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri, que está a solo 4.2 años luz de distancia. Y esa es nuestra vecina más cercana. La mayoría de las estrellas están mucho más lejos. El sistema estelar del cual vino el TRES y Atlas podría estar a decenas, cientos, o incluso miles de años luz de distancia. Con nuestra tecnología actual, nunca podríamos viajar allí. Podríamos ni siquiera poder determinar con certeza de qué sistema vino, porque su trayectoria, aunque podemos rastrearla hacia atrás, eventualmente se vuelve incierta debido a las complejas interacciones gravitacionales con las estrellas que pasó en su largo viaje. Es humillante, esta realización de cuán pequeños somos, cuán limitado es nuestro alcance. Pero también es motivador. Cada generación ha empujado los límites de lo posible un poco más lejos. No hace tanto tiempo, volar era imposible. Luego era imposible viajar al espacio. Luego era imposible aterrizar en la Luna. Cada imposibilidad fue superada por la ingenuidad humana, la perseverancia, y la voluntad de intentar lo que otros dijeron que no se podía hacer. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo gran paso en nuestra exploración del cosmos y nuestra búsqueda de respuestas sobre objetos como el TRES y Atlas? A corto plazo, es mejorar nuestros telescopios y sistemas de detección. El Observatorio Vera Rubin, como mencionamos, revolucionará nuestra capacidad de encontrar objetos en movimiento. Pero también hay otros instrumentos en camino. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se lanzará en los próximos años, tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble, permitiéndole estudiar grandes áreas del cielo con un detalle sin precedentes. Los nuevos telescopios terrestres extremadamente grandes están en construcción. El telescopio extremadamente grande europeo en Chile, con un espejo de 39 metros de diámetro, el telescopio de 30 metros planeado para Hawái y el telescopio gigante de Magallanes, también en Chile. Estos instrumentos serán tan sensibles que podrán estudiar las atmósferas de exoplanetas, buscar biosignaturas en mundos distantes, y sí, analizar objetos interestelares con un detalle que hace que nuestras observaciones actuales parezcan primitivas. Con estos telescopios, cuando llegue el próximo visitante interestelar, podremos estudiarlo no solo durante semanas sino potencialmente durante meses, obteniendo espectros de alta resolución, mapas detallados de su superficie, mediciones precisas de su composición química. Podremos buscar cosas que actualmente no podemos ver, campos magnéticos débiles,
emisiones de radio de baja frecuencia, cambios sutiles en el brillo que podrían indicar estructura superficial o incluso actividad. A mediano plazo, necesitamos las misiones de intercepción de las que hemos hablado. El Comet Interceptor de la ESA es un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos una flota de naves espaciales listas para ser desplegadas en cualquier momento. Algunas podrían estar estacionadas en puntos de Lagrange, como el L2, esperando pacientemente. Otras podrían estar en órbita terrestre baja, listas para ser lanzadas con poco aviso. El desafío técnico no es insuperable, es principalmente una cuestión de voluntad política y financiamiento. Cuando la humanidad decide hacer algo, cuando nos comprometemos realmente con un objetivo, podemos lograr cosas extraordinarias. Fuimos a la Luna en menos de una década después de que Kennedy estableciera ese objetivo. Construimos la Estación Espacial Internacional, un laboratorio orbital donde humanos de diferentes naciones han vivido y trabajado continuamente durante más de 2 décadas. Podemos hacer esto también. Imagina el momento en que una nave espacial humana realmente alcanza un objeto interestelar, no solo observándolo desde lejos sino acercándose, orbitándolo, tocando su superficie, tomando muestras. Las imágenes de cerca revelarían detalles que ningún telescopio podría capturar. Veríamos la textura de su superficie, los cráteres de impactos antiguos, las grietas y fracturas, tal vez estructuras geológicas que nos dirían sobre su historia. Los instrumentos a bordo medirían directamente la composición química, no infiriéndola de la luz, sino analizando el material real. Si el objeto estaba desgasificando, la nave espacial volaría a través de la coma, recolectando partículas de polvo y moléculas de gas, trayéndolas de vuelta a la Tierra o analizándolas in situ. Y si, solo si, resultara que un objeto interestelar mostrara signos inequívocos de ser artificial, eso cambiaría todo. La confirmación de tecnología extraterrestre tendría implicaciones que van mucho más allá de la astronomía. Afectaría la filosofía, la religión, la política, la cultura. Confirmaría que no estamos solos, que en algún lugar del vasto cosmos, otras mentes han surgido, han contemplado las estrellas como lo hacemos nosotros, han construido civilizaciones, han desarrollado tecnología. También plantearía 1000 nuevas preguntas. ¿De dónde vienen? ¿Cuán avanzados son? ¿Por qué enviaron una sonda aquí? ¿Es parte de un programa de exploración más amplio, o solo una ocurrencia aleatoria? ¿Todavía existen, o estamos mirando los restos de una civilización que se extinguió hace mucho tiempo? ¿Hay un mensaje incorporado en la sonda, esperando ser descubierto? Estas preguntas han fascinado a la humanidad durante generaciones, apareciendo en innumerables obras de ciencia ficción. Novelas como Cita con Rama de Arthur C. Clarke, donde una nave espacial cilíndrica alienígena entre nuestro sistema solar y los humanos envían una misión para explorarla. O Contacto de Carl Sagan, donde los científicos reciben un mensaje de una civilización alienígena con planos para construir una máquina. Estas historias exploran no solo la ciencia sino la psicología, la sociología, las consecuencias emocionales del contacto con la extraterrestre. Y aunque son ficción, nos preparan mentalmente para la posibilidad, nos ayudan a pensar a través de los escenarios, los desafíos, las oportunidades. Pero incluso si el TRES Atlas y todos los futuros objetos interestelares resultan ser completamente naturales, su estudio sigue siendo profundamente valioso. Cada uno es un laboratorio natural, mostrándonos condiciones químicas y físicas que podrían no existir en nuestro propio sistema solar. Nos enseñan sobre la diversidad de entornos planetarios en la galaxia. Nos dan pistas sobre cómo se forman los sistemas solares, cómo evolucionan, cómo expulsan material al espacio interestelar. Este conocimiento, a su vez, nos ayuda a entender nuestro propio sistema solar, nuestro propio planeta, nuestro propio lugar en el esquema cósmico de las cosas. Hay una hermosa interconexión en todo esto. Estudiar objetos de otras estrellas nos ayuda a entender la nuestra. Buscar vida en otros mundos nos ayuda a apreciar la vida en el nuestro. Contemplar la inmensidad del universo nos recuerda cuán preciosa y frágil es nuestra existencia. Somos,
Como Carl Sagan señaló famosamente, una mota de polvo suspendida en un rayo de sol, un punto azul pálido en la inmensidad cósmica. Pero somos una mota de polvo que puede pensar, que puede preguntarse, que puede explorar. Eso cuenta para algo. Eso significa algo. El 3 y Atlas, en su breve paso por nuestro vecindario cósmico, nos dio un regalo, nos dio una razón para mirar hacia arriba, para preguntarnos, para soñar. Nos recordó que el universo está vivo con posibilidades, que cada noche cuando miramos el cielo estrellado, podríamos estar viendo algo extraordinario sin siquiera saberlo. Y nos recordó que la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de comprensión, es una de las empresas más nobles en las que los humanos pueden participar. No importa que las respuestas sean esquivas, que los misterios sean profundos, que las preguntas sean difíciles. Lo que importa es que seguimos preguntando. El objeto mismo ahora está más allá de nuestro alcance, acelerándose hacia las estrellas, llevando sus secretos de vuelta a las profundidades del espacio interestelar. En unos años, saldrá del sistema solar por completo. En décadas, estará tan lejos que ni siquiera nuestros telescopios más poderosos podrían detectarlo. En siglos, podría pasar cerca de otra estrella, tal vez un sistema con sus propios planetas, sus propias civilizaciones, si existen. Y tal vez, solo tal vez, ellos también lo detectarán, se preguntarán sobre su origen, debatirán su naturaleza. Sería poético, ¿no?, que este objeto continuara generando preguntas y asombro a medida que viaja por la galaxia, un mensajero silencioso llevando la firma química de su lugar de nacimiento a quien sea que pueda verlo. Para nosotros, aquí en la Tierra en 2025, el 3 y Atlas es parte de una historia en desarrollo. Es parte de nuestra transición de una especie planetaria a una que comienza a pensar en términos galácticos. Durante la mayor parte de la historia humana, nuestras preguntas se limitaban a nuestro planeta. ¿Qué hay más allá de esa montaña? ¿Qué hay al otro lado del océano? Luego comenzamos a preguntar sobre nuestro sistema solar. ¿Qué son esos puntos de luz errantes en el cielo? ¿Qué hay en la Luna, en Marte, en los otros planetas? Ahora estamos comenzando a preguntar sobre la galaxia. ¿Qué hay orbitando esas otras estrellas? ¿Cómo son esos otros sistemas solares? ¿Hay alguien más allá, mirando hacia nosotros de la misma manera que miramos hacia ellos? Estas preguntas expandidas requieren herramientas expandidas, no solo telescopios sino naves espaciales, no solo observación sino exploración. Y requieren un cambio de mentalidad, de pensar en nosotros mismos como el centro del universo, a reconocer que somos una pequeña parte de algo mucho más grande. Ese cambio de mentalidad no siempre es cómodo. Puede hacernos sentir insignificantes, perdidos en la inmensidad. Pero también puede ser liberador. Si somos pequeños, entonces nuestros problemas también son pequeños en el esquema cósmico. Las cosas que nos dividen, las fronteras que trazamos, las diferencias que magnificamos, todo palidece en comparación con el hecho de que todos compartimos este pequeño planeta, flotando a través del espacio juntos. Los objetos interestelares como el 3 y Atlas nos dan una perspectiva. Nos recuerdan que la Tierra es parte de algo más grande, que no estamos aislados, que el universo está constantemente enviándonos mensajeros, si estamos dispuestos a escuchar. Y nos desafían a estar a la altura de la ocasión, a desarrollar la tecnología y la sabiduría necesarias no solo para detectar estos objetos sino para comprenderlos, aprender de ellos, y algún día, tal vez, alcanzarlos. Hay una urgencia en esto también. El universo no espera por nosotros. Estos objetos pasan sin importar si estamos listos o no. Si queremos estudiarlos, si queremos responder las preguntas que plantean, necesitamos actuar. Necesitamos invertir en nuestros telescopios, en nuestras naves espaciales, en nuestra ciencia. Necesitamos entrenar a la próxima generación de astrónomos, ingenieros, científicos planetarios. Necesitamos inspirar a los jóvenes a mirar hacia arriba, a hacer preguntas, a soñar con explorar lo desconocido. Porque son ellos quienes construirán las misiones que interceptarán los futuros visitantes interestelares.
Son ellos quienes harán los descubrimientos que nosotros solo podemos imaginar. Son ellos quienes podrían, finalmente, responder la pregunta de si estamos solos en el universo. El legado del 3 y Atlas, entonces, no es solo científico sino cultural y aspiracional. Es un recordatorio de que el universo es vasto y misterioso, y que tenemos el privilegio y la responsabilidad de explorarlo. Es una llamada a la acción, urgiéndonos a mirar más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y pensar en el largo plazo, en el futuro de nuestra especie, en nuestro lugar en el cosmos. Y es un símbolo de esperanza, porque cada vez que detectamos uno de estos objetos, cada vez que aprendemos algo nuevo, estamos demostrando que el conocimiento es posible, que el universo, aunque vasto y complejo, puede ser entendido. No fácilmente, no rápidamente, pero eventualmente, con paciencia, con rigor, con la acumulación gradual de evidencia y comprensión que es la esencia del método científico. Cuando miramos hacia atrás en este periodo dentro de 50 o 100 años, ¿cómo recordaremos el 3 y Atlas? ¿Será una nota al pie, un caso curioso de química inusual que finalmente fue explicado por algún proceso natural que no habíamos considerado? ¿Será el comienzo de una nueva comprensión de cómo se forman y evolucionan los cometas en diferentes entornos estelares? ¿O será algo más, un punto de inflexión, el objeto que finalmente nos hizo tomar en serio la posibilidad de tecnología extraterrestre visitando nuestro sistema solar? No lo sabemos todavía. La historia aún se está escribiendo, y nosotros somos tanto los autores como la audiencia. Lo que sí sabemos es esto: el universo es más extraño, más diverso, más sorprendente de lo que jamás imaginamos. Cada década trae descubrimientos que desafían nuestras suposiciones y expanden nuestro entendimiento. Hace solo 30 años, no sabíamos si existían planetas alrededor de otras estrellas. Ahora hemos confirmado miles, y sabemos que hay probablemente más planetas que estrellas en la galaxia. Hace 20 años, la idea de objetos interestelares pasando por nuestro sistema solar era puramente teórica. Ahora hemos visto 3, y sabemos que hay más por venir. ¿Qué descubrimientos nos esperan en las próximas décadas? ¿Encontraremos biosignaturas en la atmósfera de un exoplaneta, indicando la presencia de vida? ¿Detectaremos una señal de radio claramente artificial, confirmando la existencia de inteligencia extraterrestre? ¿Descubriremos que la vida es común en la galaxia, o que somos verdaderamente únicos? Estas preguntas mantienen a los científicos despiertos por la noche, y deberían mantenernos a todos despiertos por la noche, porque las respuestas nos definirán como especie. Afectarán cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo valoramos nuestra existencia, cómo pensamos sobre nuestro futuro. Si encontramos que la vida es común, que la inteligencia surge fácilmente, que la galaxia está llena de civilizaciones, eso nos dirá que somos parte de una comunidad cósmica más amplia. Si encontramos que la vida es rara, que la inteligencia es excepcional, que podríamos estar solos, eso nos dirá que la vida en la Tierra es extraordinariamente preciosa y debe ser protegida a toda costa. El 3 y Atlas, con su enigmática firma de níquel, su ausencia desconcertante de hierro, su paso fugaz por nuestro sistema solar, es una pieza de este rompecabezas más grande. Es un dato en una base de datos en crecimiento, una observación que los futuros científicos compararán con otras observaciones, buscando patrones, buscando respuestas. Es también un símbolo, un recordatorio de que el universo no ha terminado de sorprendernos, que hay misterios aún por resolver, preguntas aún por responder. Y eso es algo maravilloso. Porque un universo completamente entendido, completamente explicado, sin misterios restantes, sería un universo aburrido. Seríamos como exploradores que han mapeado cada rincón del mundo, sin nuevos continentes que descubrir, sin nuevos horizontes que alcanzar. En cambio, vivimos en una época de descubrimiento, una edad dorada de la astronomía y la exploración espacial, donde cada nuevo instrumento, cada nueva misión, cada nueva observación tiene el potencial de revelar algo completamente inesperado. Es un tiempo emocionante para estar vivo, para ser humano, para ser parte de una especie que mira hacia arriba y se pregunta: entonces,
Mientras el Tracy Atlas continúa su solitario viaje hacia las estrellas, llevamos con nosotros las preguntas que inspiró. Llevamos el asombro, la curiosidad, el impulso de entender. Y llevamos la determinación de estar listos para el próximo visitante, para estudiarlo más a fondo, para aprender más, para acercarnos a responder esas preguntas antiguas. ¿Estamos solos? ¿Qué hay allá afuera? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? Las respuestas nos esperan, en algún lugar entre las estrellas. Solo tenemos que seguir buscando, seguir preguntando, seguir soñando. Porque en ese acto de búsqueda, en esa disposición a confrontar lo desconocido con coraje y curiosidad, encontramos algo profundamente humano. Encontramos nuestra humanidad reflejada en el deseo de conocer, de crecer, de trascender nuestras limitaciones. El Tracy Atlas ha dejado nuestro sistema solar, pero su impacto permanece. Permanece en los artículos científicos que se escribirán durante años analizando sus datos. Permanece en las misiones que inspiró, las discusiones que provocó, las mentes jóvenes que captivó. Permanece en el recordatorio de que el universo es vasto y misterioso, y que nosotros, a pesar de nuestra pequeñez, tenemos la capacidad de explorarlo, de cuestionarlo, de comenzar a comprenderlo. Y tal vez, solo tal vez, en algún futuro distante, cuando la humanidad haya desarrollado la tecnología para viajar entre las estrellas, enviaremos nuestras propias sondas a otros sistemas solares. Y tal vez alguna civilización alienígena las detectará, estudiará su composición inusual, debatirá si son naturales o artificiales, y se preguntará sobre nosotros de la misma manera que nos preguntamos sobre ellos. Ese día, si llega, habremos completado el círculo, convirtiéndonos no solo en observadores del cosmos, sino en participantes activos en el gran intercambio de información entre las estrellas. Hasta entonces, continuamos nuestro viaje, habitantes de un pequeño planeta alrededor de una estrella ordinaria, mirando hacia arriba con asombro, esperando el próximo mensajero de las estrellas, listos para aprender lo que sea que tenga que enseñarnos. Porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra fuerza. Somos la especie que pregunta por qué, que busca significado en el caos, que encuentra belleza en el misterio. Y mientras continuemos haciendo esas preguntas, mientras continuemos buscando esas respuestas, hay esperanza. Esperanza de que algún día entenderemos nuestro lugar en el universo. Esperanza de que algún día encontraremos a otros que, como nosotros, miran hacia las estrellas y se preguntan. Esperanza de que el futuro trae descubrimientos que apenas podemos imaginar hoy. El Tracy Atlas se ha ido, desapareciendo en la oscuridad interestelar, pero las preguntas que planteó permanecen con nosotros, urgiéndonos hacia adelante, hacia las estrellas, hacia el futuro, hacia lo desconocido. Y en ese viaje, en esa búsqueda interminable de conocimiento y comprensión, encontramos no solo respuestas sobre el universo, sino respuestas sobre nosotros mismos. ¿Estamos preparados para el día en que uno de estos objetos traiga pruebas inequívocas de otra inteligencia en la galaxia? Quizás no completamente, pero cada objeto que estudiamos, cada pregunta que hacemos, cada paso que damos hacia las estrellas nos prepara un poco más. Y ese es el viaje que realmente importa, no el destino sino el camino, no las respuestas finales sino las preguntas que nos impulsan hacia adelante, generación tras generación, hacia un futuro donde finalmente conoceremos nuestro lugar entre las estrellas.